Hola, seguimos hablando sobre escritura científica. Los otros videos que están en el canal de YouTube han sido sobre modelos de escritura, de cada componente del IMRAD, un mapeo sobre el modelo OCAR para la construcción de la historia, la construcción de la narrativa, y luego hemos tenido temas sobre estilo. Hoy hablaremos sobre estructura interna en un paper. ¿De qué se trata esto? Es el arco de la historia, el arco de la narrativa. En los otros videos vimos que el modelo OCAR define la estructura general de una historia. La apertura atrae la atención con los personajes, el ambiente en el cual ellos se van a desenvolver. Luego hablamos sobre la escritura, sobre el desafío, el cual crea incertidumbre, crea curiosidad. ¿Qué es lo que va a pasar con estos personajes que hemos presentado? Es aquí donde los novelistas escriben esto como crear tensión, la unidad emocional que motiva a seguir leyendo el paper, la acción que alimenta la información y desarrolla entonces la historia. Y por último, esto va a terminar en una resolución donde todas nuestras preguntas son contestadas. En caso de una novela, podríamos decir, ojalá sean todas contestadas. En caso de un paper, tienen que ser contestadas. Quizás aquí en un paper no sintamos una intensidad emocional, contrario a lo que sí se sentiría al leer una novela. Pero la atención es lo que nos mantiene leyendo y es fundamental porque se basa en la curiosidad que se motiva en el lector. Nosotros aquí no nos molestamos en leer un libro si acaso es aburrido, si acaso ya sabemos la historia. El flujo que tenemos aquí entre la apertura, el desarrollo y la resolución es lo que construye y luego recompensa la curiosidad del lector y lo que uno tiene que saber cómo estructurarlo, cómo tomar control de eso, porque es el arco de la historia o de la narrativa. La visión de la historia como un arco también surge de la idea de que una historia tiene una estructura espiral que se mueve hacia adelante, pero siempre volviendo al final, hacia donde se comenzó y cierra o no cierra aquello con lo cual hemos iniciado un pasaje. Ahora, la escritura científica, la escritura de un paper, es sólida, es exitosa cuando creamos un flujo y creamos un arco. Pero los papers se componen de secciones. El IMRAD, o como sea orgánicamente construido dependiendo del paper que estamos escribiendo, cada sección, cada componente tiene su propia historia y tiene su propio arco. La introducción dice por qué hiciste el trabajo, abre el artículo y luego se enfoca y se resuelve con el desafío global del paper. Los materiales y métodos o la metodología inicia con un sistema de estudio, luego menciona las mediciones, termina diciendo cómo se analizan los datos, luego tenemos los resultados, en el cual hay distintos compartimentos de resultados específicos que nos llevan hacia responder la pregunta de investigación con la cual comenzamos. Y por último, la discusión, que abre repitiendo el problema, analiza la evidencia y resuelve con una conclusión. Las secciones principales, sin embargo, se construyen de módulos discretos, subdivisiones que describen un método único, un único conjunto de datos o un argumento de investigación. Las subsecciones deberían entonces escribirse de tal forma que se pueden empaquetar estas ideas, es decir, formar sus propios arcos. Cuando se escribe un método, debemos decir cuál es la información que estamos tratando de generar, la justificación de por qué se lo escogió, las garantías que tiene de que es válido y lo que se ha hecho para conseguir un resultado o para soportar una implicación. Al describir un resultado, damos la descripción, damos los detalles, damos un significado. Y si vamos más lejos, cada subsección de un paper se construye de unidades más finas todavía, los párrafos. Y cada párrafo se construye de frases y cláusulas dentro de una oración. Cada uno de esos componentes cuenta su propia historia y tienen su propia estructura, pero todos forman un arco, una historia. Por lo tanto, un paper no es solo un arco general. Entendámoslo como una estructura jerárquica con pequeños arcos anidados dentro de los más grandes, creando en última instancia un conjunto. Una buena historia, un buen paper funciona cuando esa estructura jerárquica es clara y se la ha construido orgánicamente a partir de lo que tenemos en el paper. Cada arco pequeño atrae a los lectores a seguir leyendo, empieza con una apertura local, cada arco tiene un fragmento de acción, un desafío y termina con una resolución. El mensaje que se lleva el lector. Cada arco forma una vuelta de la espiral y paso a paso
Incrementalmente lleva al lector desde el asunto inicial con el que abrimos hasta el final de la conclusión. Crear arcos, aquí viene la historia, estructura los pensamientos que tienes como autor, como escritor, y los hace manejables. Funciona porque aprendemos a ubicar la información dentro de un marco ya establecido. Sabemos dónde poner cada cosa de tal manera que no nos sobre nada y no nos falte nada. Para cada nuevo punto construimos una estructura, damos un contexto y luego describimos la información, lo cual constituye un arco pequeño de la historia. Esto es lo que da el contexto para el siguiente punto, lo que permite construir historias complejas incrementalmente y lo cual facilita a nosotros cómo armar todo este rompecabezas de 1 millón de piezas dentro de la complejidad, cómo ver a través de la complejidad. Ahora, los arcos facilitan al lector sobre todo. Acuérdate que aquí tenemos que hablar de que hay que facilitarle el trabajo al lector al momento de tratar con múltiples ideas en un solo paper. Tenemos dos ejemplos aquí basados en patrones visuales al momento de vincular tres arcos completos y cuando estos se rompen y se mezclan. Los dos patrones en estos dos cuadros, digamos que tienen los mismos arcos, la misma información, ocupa la misma cantidad de espacio, es decir, los mismos párrafos, las mismas oraciones, solo que en órdenes diferentes. Pero el de abajo, el inferior, es doloroso de mirar, nos marea. La estructura de un arco es efectiva porque muestra cuáles son los comienzos y cuáles son los finales. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque los comienzos y los finales son posiciones de poder. Enfatizan que la información contenida allí son puntos importantes, más importantes de lo que va en medio de un párrafo o en medio de una oración. Son estas las posiciones las cuales facilitan al lector el poder distinguir qué es lo más importante de aquello que no lo es tanto, cuáles son los puntos en los que nosotros queremos que se fijen. Y aquí vienen muchas otras cosas conectadas que están en los otros videos en las cuales podríamos explotar las cuestiones gramaticales de la voz pasiva. Nosotros decidimos con qué iniciamos y con qué terminamos cada oración o con cada párrafo. Los arcos crean y destacan aquellas posiciones de poder. Y en el panel superior nos damos cuenta que tenemos cuatro, el principio y el fin, y los dos puntos de conexión en el centro. En el panel inferior no sabemos dónde están esas posiciones de poder. Incluso aquello con el que se comienza y con el que se termina un pasaje, un párrafo, una oración, se enturbia y no sabemos distinguir ni sabemos dónde está llevando este asunto. Pero como todas las cosas, ejemplos, secciones de artículos que construyen un arco efectivo. Este de aquí es de un artículo que evaluó los patrones de retención de nitrógeno en cuencas hidrográficas en el este de Estados Unidos. Tenemos que el nitrógeno ingresa a las cuencas desde plantas de depuración atmosférica, fertilizantes o el tratamiento de aguas residuales. Luego corren hacia los ríos como nitratos y finalmente es arrojado en el océano. Los autores aquí en este paper encontraron que en las cuencas del sur el nitrógeno que se depositaba en el océano era menor al que entraba en ellas. Es decir, estas cuencas hidrográficas retenían más nitrógeno. Bueno, analizaron los factores que causaban este patrón, desarrollaron hipótesis de que los ecosistemas más cálidos en el sur permitían una mayor desnitrificación biológica, en la que el nitrato se convierte, por ejemplo, en óxido nitroso. Bueno, esta sección desarrolla entonces una parte de esa historia general y evalúa el efecto de la población humana en la proporción de nitrógeno retenido versus exportado. Muchos elementos aquí que tenemos que empezar a organizarlos para construir una historia. Está en inglés. Muchos de nosotros no somos de la parte de microbiología de suelos, pero sin embargo es importante porque sabemos detectar el patrón o el mecanismo interno que está ocurriendo aquí. Los puntos importantes de este párrafo están entre llaves y aquí es una buena idea dar pausa al video para leer este párrafo, entenderlo. Sin embargo, yo prosigo. El pasaje aquí, este párrafo comienza con un subtítulo. Es práctica común, práctica estándar, subsecciones, le damos un título. Densidad poblacional. Pero que esto ya identifica el problema, ya identifica de qué vamos a hablar de aquí en adelante, la densidad de la población humana. Ya anuncia cuál es el tema central sobre el cual llegaremos a concluir algo en algún momento más adelante. La segunda parte, segundo pasaje, segundo componente, es la apertura. El modelo del OCAR, como mencionamos en el primer video, es una estructura conceptual que se aplica no solamente a todo el paper,
sino como comentábamos, a cada una de sus subsecciones. Ese segundo pasaje, o segunda oración en este caso, es la apertura, porque identifica el tema y los personajes del cual estamos hablando aquí. La exportación de nitrógeno y la densidad de población humana. Nuestros dos personajes, no necesitamos más por ahora. Y tomen en cuenta lo siguiente, esta oración termina hablando de densidad poblacional, lo cual es recogido en la primera parte de la oración siguiente. O sea, se está creando el flujo. El modelo de flujos implica que aquello con lo cual terminamos una oración es recogido al inicio de la siguiente. Algo es recogido. No tiene que ser textual o literal, pero algo tiene que ser recogido para nosotros tener un flujo de una idea hacia la otra y saber que no estamos introduciendo quiebres abruptos. Y este flujo no solamente se da entre oraciones, sino también entre párrafos. Y es una forma de evaluar si acaso el paper puede ser entendido fácilmente por tu lector. Primera cosa. Luego, en el tercer punto, ah, sí, lo que teníamos aquí, se plantea un desafío. Si las cuencas hidrográficas del norte tienen acaso más gente, podrían exportar más nitrógeno. La C del OCAR. En el cuarto, la cuarta instancia, podríamos decirlo, del cuarto componente, aquí comienza la acción. Los autores analizan los datos antes de llegar a lo que se llama el clímax, la aparente relación entre las exportaciones de nitrógeno y la densidad de población poblacional, la cual es determinada solamente por tres ríos, por tres cuencas. Y luego aquello donde se revela, y aquí hay dos componentes. La primera, una señalización, however, sin embargo, nonetheless, no obstante, qué sé yo, una oración en la que le comunica al lector, aquí hay un quiebre, aquí hay algo que necesitas tú leer, la curiosidad que yo estoy manipulándole. Y luego una segunda instancia en la cual yo estoy diciendo, vamos a discutir un resultado específico, una implicación específica. Como comentábamos en el segundo video, tengo entendido, nosotros tuvimos compartimentos respecto a resultados específicos para poder tener algo más de orden, que es lo que está ocurriendo aquí. Y por último, en la quinta instancia, resuelve con una afirmación bastante simple. Llegamos a la conclusión de que la densidad poblacional no explica la diferencia entre la exportación de nitrógeno entre las cuencas del norte y del sur. Y aquí la frase concluimos, we conclude, es una señal de que este es un punto de resolución. Si nos damos cuenta, el modelo conceptual del OCAR está plasmado aquí en este párrafo de una manera bastante efectiva. Este pasaje, cuando, o cualquier otro pasaje, cualquier otro párrafo, cuando contiene un arco narrativo completo del OCAR, porque se inicia hablando de densidad poblacional, el punto uno, y terminamos hablando de densidad poblacional en el último punto. Y quizás sea la última vez que este artículo vaya a analizar esta relación entre estos personajes que tenemos. Después de este, quizás los autores pasen a analizar otros factores que podrían explicar una mayor retención de nitrógeno en las cuencas del sur o cualquier otro tema. Lo que importa aquí es que este es un uso efectivo de una estructura de arco, de historia y de narrativa. Es decir, una forma de evaluarlo sería, si tuviéramos que crear un índice temático de este paper, aquel la sección, aquel componente, aquel párrafo donde se trata y se agota el tema de densidad poblacional será aquí y quizás en ningún otro lado más. Si yo quisiera leer este paper y necesito esta información particular, yo ya sé dónde encontrarlo y no lo tengo repartido en ningún otro lado del documento. Cuando la escritura carece de arcos narrativos claros, ahora si vimos cómo funcionan bien, ahora veamos cuándo funcionan mal. Cuando no tenemos esos arcos, y lo cual es muy común que ocurra, toda la información que tenemos se convierte en una masa incoherente, sin evidencias, sin dirección, sin estructura interna, sin un andamiaje. No hay puntos de énfasis claros. El lector quizás no aprende mayor cosa de lo que estás presentando en tu documento, en tu trabajo, y lo que es peor, puede malinterpretarlo. Y aquí conviene de nuevo darle pausa al video, leer este párrafo, igual yo prosigo. La primera lectura que tengo de eso es que es completamente incoherente. Pero aquí hay una cosa importante a destacar. No es incoherente porque las oraciones no sean claras. Cada una de estas oraciones son declaraciones bastante simples.
Tampoco es incoherente porque las oraciones no se enlacen entre sí. Hay flujo entre ellos. Cada oración, sin embargo, lo que está ocurriendo aquí, que cada oración y su temática, el punto importante de ellas, se construyen muy lejos de la idea desarrollada en la anterior. Mira las ideas con las cuales cada oración comienza y termina. Se unen a la perfección. Existe flujo, pero lo que no hay es un arco. Las dos cosas tienen que operar conjuntamente para poder construir este mecanismo, esta estructura interna. Ahora, el problema aquí es, como dije, aunque las oraciones fluyen, no fluyen hacia ningún lado. Y esto pareciera ser que ese es el resultado de un juego en el cual yo le doy a una persona, escribe una oración, luego le paso eso a una siguiente persona para que escriba otra oración y así sucesivamente tenemos distintas oraciones con distintos contextos. Y el párrafo abre a- a- hablando de caracteres de los personajes tales como California y las pesquerías, pero luego empieza a añadir otros personajes y otras direcciones: el nitrógeno, el afloramiento, los vientos, el clima, CO2, acidificación, moluscos y ecosistemas marinos. Y luego termina con una resolución que, aunque puede ser cierta, no se corresponde con la apertura que le dimos a este pasaje. Es decir, este párrafo no tiene coherencia temática y como resultado no tenemos historia, no tenemos narrativa. Podríamos decir que la narrativa no sea clara. Al final, da lo mismo. No está operando como debe operar. Entonces, este párrafo se trata de cambio climático, cómo esto afectará a las pesquerías en California, o si las pesquerías deben ser un ejemplo ilustrativo de lo que es el cambio climático sobre los océanos. No tiene un modelo OCAR incrustado en su funcionamiento para lograr una estructura efectiva. No hay un punto claro, no hay un arco, no hay historia, estás a la deriva. Y este es el tipo de escritura que puede emerger cuando autores, cuando todos nosotros nos ocurre, sabemos quizás hacia dónde estamos yendo o nos distraemos a la mitad o simplemente porque no hemos planificado bien hacia dónde estamos caminando. Estamos en un territorio que nos es desconocido. Ahora, revisamos este párrafo y lo tenemos acá. Está estructurado en unos arcos coherentes. El primero, de nuevo, poner pausa aquí para poder revisarlo. Sin embargo, yo prosigo. El primer párrafo podríamos decir que es el principal, porque trata sobre la circulación oceánica y cómo éste impulsa la productividad de la pesquería en California, y por lo tanto, cómo es sensible al cambio climático. Luego, se reorganiza la información. Aquí lo que se ha hecho es reorganizar la información, saber ponerla donde corresponda, especialmente cuando se trata aquí de la acidificación en un arco separado que está después y se conecta al primero a través del enlace sobre cambio climático y CO2, sobre todo con este enlace, una señalización que aparentemente trivial, in addition, además, consecuentemente, en consecuencia, por lo tanto, esto es lo que nos crea los arcos y sus enlaces, lo que nos lleva a tener más coherencia y sobre todo simplicidad. En lugar de ser una masa compleja de información entrelazada, que tenga flujo, ahora tiene una serie de mensajes simples que juntos se suman a un mensaje más grande e igualmente simple. El aumento del CO2 atmosférico altera las pesquerías en California, que eso quizás sea el mensaje que nosotros queremos mandar al lector para que prosiga en el documento. Este tipo de escritura sin arco a veces suele ser, muchas veces suele ser el resultado de lo que es un volcado de memoria, en la que uno como autor, bueno, ya has trabajado tanto tiempo en esta investigación, tienes cualquier cantidad de resultados y simplemente quieres poner todo en el documento, según como venga a la mente. Una idea estimula la otra y todo fluye hacia la página. Está bien. Sin embargo, este tipo de estructuras, este tipo de modelación en los videos que hemos comentado, es lo que te permite organizar toda esta cantidad de información que tú tienes dentro de un paper que no solamente sea publicable, sino también potencialmente citable. Por último, ¿cómo te aseguras? ¿Cómo evalúas? Porque al final uno quiere evaluar si lo que está escribiendo tiene una estructura interna, tiene un andamiaje y se puede sostener cuando lo vayas a enviar a un revisor. Varias preguntas que te puedes hacer y que lo tienes que hacer no solamente en función de todo el documento, párrafo por párrafo,
sección por sección, te haces las siguientes preguntas. Cada unidad tiene un punto único y claro, cada párrafo, cada oración, cada sección, un punto único y claro. Cuando varios párrafos se están juntando dentro de una sola sección temática, ¿está claro los vínculos entre ellos, los elementos que enlazan el flujo y el tema? Y si es así, y si no lo es, ¿has eliminado cualquier elemento extraño que rompe la estructura serial del arco? Como el caso de las pesquerías, que empezamos a tener varios personajes dentro de una sola historia y nos llevaba a una confusión enorme. Ahora, cuando introduces o presentas un tema, ¿están presentes los elementos del desafío después, los de la acción, y finalmente estás resolviendo con una conclusión antes de presentar un tema nuevo? El OCAR se aplica, como dije, a cada oración, a cada párrafo. Entonces, ese arco está vinculándose con el que sigue y cada unidad principal del trabajo está definida por un subtítulo o un texto de apertura claro, dependiendo de cómo esté estructurado el trabajo que estemos haciendo. Si acaso en alguna de estas preguntas no puedes responder un sí, significa que la estructura potencialmente tiene alguna debilidad en algún lado y conviene volver a planificar este asunto y conviene volver a pensar si acaso lo que estamos haciendo tiene sentido. Bueno, aquí llegamos.